Bien, quizás podemos cerrar, ¿no? Tal vez podríamos cerrar con una pregunta periodística. Dado que hemos pasado por cada una de las figuras de los productores que nosotros mismos definimos, nos tocaría ahora hacer una pregunta, es decir, ¿cómo ves hoy la situación de los intelectuales en Argentina, teniendo en cuenta que, como sabemos, Altamirano ha participado en la revista Los Libros y posteriormente desde el punto de vista, por lo tanto ha estado muy ligado a la experiencia de los debates culturales en los últimos años en Argentina. Entonces, la pregunta para acotarla estaría conectada con el escenario del debate en Argentina, por ejemplo, sobre la función de las revistas. Eso ha cambiado, si eso se mantiene, y por lo tanto también eso nos deja abierta la cuestión. Creo que demasiado, pero alguien me decía el otro día, alguien recordaba el otro día, era José Fernández Vega, que está por aquí, recordaba que el único momento el capital en el que se usa la palabra revolución es para referirse a la técnica. La única alusión a la revolución está implícita en ese libro es la idea de una revolución técnica. Por lo tanto, la pregunta sobre cuál sería el estado de los intelectuales en Argentina hoy es una pregunta sobre cómo ves también esta relación entre intelectuales y técnicos y si es ese modo de contestar. La última pregunta es siempre la más difícil. Sí. Comenzando por lo de la revista, que es más, no sé si es más fácil, pero la más cómoda. Yo creo que hoy es difícil hacer revistas literarias o culturales en Buenos Aires, pero no creo que sea un rasgo solo de Buenos Aires. Es difícil porque muchas de las funciones que cumplían las revistas hasta hace 20, aún 10 años, que no solo vehiculizaban posiciones o novedades o aquello que un grupo o los miembros de un grupo querían instalar debate, sea ideológico, sea estético, literario, sino que había una parte vinculada con poner al día acerca de qué estaba ocurriendo literariamente, culturalmente. Pienso, por ejemplo, algo de eso ocurrió cuando estábamos en los libros, algo de eso ocurría después con punto de vista. Pero hoy, con la presencia de los órganos culturales, de los diarios, de dos diarios, ¿no? De ENI y de ADN, hay una parte de esa información cultural que está proporcionada. Que a través de esas publicaciones, que ya no son solo lo que eran los viejos órganos culturales de los diarios, ¿no? Los suplementos de los días domingos, sino que han ampliado su función, y eso ha quitado un poco el espacio de la revista. La otra cuestión que se liga a esta dificultad es, bueno, ¿qué deseo? ¿No? Las revistas eran generalmente parte de estrategias de grupo, destinadas a proponer una poética, a proponer una estética o a librar un combate ideológico por definir, bueno, cuál es el papel de los intelectuales, pero eso ha sido muy tópico de la revista literaria. El gran problema es encontrar algo nuevo que decir en ese orden. Lo que uno ve respecto a incluso qué está pasando con los intelectuales, qué ocurre, qué debería ocurrir, uno no encuentra allí sino música conocida y repetida.
incluso en la acción de los intelectuales, y esto no está destinado a censurar nada, sino simplemente a reconocer, o el papel ideólogo, esto es, el papel de quien busca producir consenso en torno a una política oficial o crítica del oficialismo, de prestarse, digamos así, a un discurso más próximo a la propaganda que a la reflexión. Eso uno se cuenta que hay intelectuales que desempeñan ese papel. Críticos el intelectual como crítico del poder, o el intelectual como crítico de cierto orden político, de cierto también es algo que uno puede registrar en la escena pública argentina. Diría que hoy, retomando la conversación que teníamos hace un rato sobre la cuestión del intelectual específico, diría que hoy lo más novedoso sería que en general hay una preocupación por intervenir de manera más localizada que la tendencia a pontificar acerca de todo, ¿no? Y diría que es más frecuente encontrar que los portadores de esos discursos de grandes síntesis, de esa sinopsis acerca de la marcha del mundo, hoy está menos en los intelectuales y más en los periodistas. Yo creo que a la hora de pensar en productores de opinión, uno tendría que pensar más en editorialistas o en columnistas de La Nación, en columnistas de Página 12, más que en qué dicen los intelectuales, aunque ellos también hablan, ¿no? La técnica. Yo creo que hay lo que hoy llamamos, con un término que en realidad resume procesos muy diversos, aunque conectados, llamamos globalización. Todos estamos tomados por las grandes transformaciones que se indica con ese término, ¿no? Y la idea de los intelectuales en red, es decir, comunicados de manera horizontal, con personas que hacen cosas parecidas a uno en distintos lugares, es un hecho al que los latinoamericanos para nada escapan. Esta obra hubiera sido imposible, la historia de los intelectuales hubiera sido imposible sin la existencia de Internet, ¿no? Esta ha sido una condición material para la producción de esta obra. No conozco a muchos de los que escriben en este volumen, y no conozco a muchos de los que escriben en el próximo volumen. Solo los conocía por sus antecedentes, por sus trabajos, me comuniqué con ellos, bueno, y entonces aquí el soporte tecnológico ha sido por último, esto indica el ocaso de la extinción de esta especie. Yo creo que si uno entrara en ese pronóstico, solo arriesgaría a ser desmentido muy poco tiempo, porque son los pronósticos que siempre están expuestos a que digan no. Hay dos cosas. Una vez, Kiara Fuentes me dijo una vez, nunca digas, esta es la primera vez que ocurrió tal cosa, porque si me parece un historiador te va a decir no, mucho antes ya, ¿no? Bueno, el otro es el no arriesgar esta terminada tal cosa, ¿no? Así que uno puede hacer hipótesis acerca de una redefinición, pero no... A ver, hay un cierto conflicto entre el reclamo de reflexión, y lo tengo que pensar, y el tiempo del medio que pide que en un minuto define la cosa, ¿no? Me acuerdo
respuesta, creo que de René Debret. Dice, bueno, ¿me puede decir usted qué es la mediología? Y le dice, no cuida que le puede responder lo que me ha llevado 4 años. Y bueno, ahí hay un conflicto entre el modo de funcionamiento, el razonamiento intelectual y la lógica del medio.